Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por participar de este espacio. Acá con nosotros están Viviana y Andrés, que nos van a compartir todo lo que ellos saben, estas expectativas, realidades y todo sobre lo que es ser un data analyst. Así que muy bienvenidos. Muchas gracias por compartir este conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias, listo. Entonces, si quieren, arranquemos. La idea entonces en este espacio es que hablemos un poco desde las realidades y la experiencia que hemos tenido Viviana y yo, pues trabajando en todo este tiempo en lo que tiene que ver con análisis de datos, que tengamos pues como una conversación chévere, esa es la idea. Digamos entonces, Vivi. Bueno, primero que todo me presento para todos, mucho gusto. Mi nombre es Andrés González, soy ingeniero informático del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Actualmente laboro como líder de ingeniería de datos en una compañía llamada Datalytics Colombia. Es una compañía que básicamente ofrece servicios de outsourcing y de tercerización en procesos que tienen que ver con análisis de datos, con estrategias de datos, crear arquitecturas o fomentar el uso de la analítica de los datos en las organizaciones. Y pues he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en compañías importantes digamos, en la región, como en compañías de generación de energía, compañías de seguros y de salud, compañías relacionadas con el comercio, cajas de compensación, entre otros. Dale, Vivi. ¿Quieres, Vivi? Preséntate. De buena, bueno, no, un gusto para todos. Soy Viviana Posada, también soy ingeniera informática, también del Politécnico Jaime Izaza. Actualmente pues trabajo como ingeniera de datos para la empresa chilena que se llama Arco. Eh, Hago parte del grupo de la WINS Colombia, que es un grupo donde fomentamos la inclusión de las mujeres en temas de tecnología, especialmente en temas de ciencia de datos. Igual más tarde les paso las redes por los que estén interesados. Aquí estamos abiertos a todas las personas que quieran estar. Principalmente son mujeres, pero los hombres también pueden participar en la comunidad. No, no somos excluyentes. En temas pues, generales he trabajado en ya más o menos 8 años en temas de datos. Inicialmente participé con empresas de servicios públicos. Actualmente estoy trabajando en el sector retail. Y bueno, aquí se aprende bastante. Entonces, un gusto. Espero que todos puedan sacar partes importantes de acá que les sirvan, que tomen tips. La idea es que aprendamos bastante en este ratico que vamos a tener. Súper. Bueno, y arranquemos como por lo más esencial, y es entender qué es, digamos, el análisis de datos o el data analytics y por qué, digamos, surge hoy en día como una fuente de conocimiento, de investigación o inclusive para nosotros que estamos en este gremio de conocer y de enfocarnos más. Pues básicamente surge de ese potencial que se ha venido fomentando en las empresas, entendiendo que hoy en día pues los datos se comportan como un activo más dentro de las organizaciones. Digamos que hasta los 70 o los 80 mejoró en gran medida esas arquitecturas o esos componentes tecnológicos en las empresas para almacenar más información, para que este proceso no fuera, digamos, tan costoso y cualquier organización, digamos, de mediano o de gran tamaño pudiera almacenar sus datos, pero se tenían ahí solamente como datos almacenados, como datos en crudo, datos de las transacciones, datos del estado de alguna operación, en fin, simplemente se tenían como datos. Pasado este tiempo, pues digamos que con el surgimiento de nuevas ramas dentro de las ciencias de la computación, como el Business Intelligence, pues fue fomentándose la utilización poco a poco ya de estos datos como un activo de información, ¿cierto? Porque finalmente un dato aislado de la eficiencia de una máquina simplemente es eso, se convierte en un dato, pero cuando se compara con otros, cuando se saca un promedio o cuando se tiene ya al compararlo con otro tipo de características es donde se convierte en información. Entonces el fomento poco a poco de este uso de los datos como información y a partir de esta información el poder generar conocimiento o conclusiones
ha fomentado que hoy en día, pues dentro de todas las ramas de las ciencias de la computación, donde está la ingeniería de software, el desarrollo de software, las arquitecturas, pues hay todo un sector que es el análisis de datos, que básicamente lo podemos resumir como esa ciencia o ese componente o ese grupo de las ciencias de la computación que se encarga de analizar los datos brutos o datos crudos, ¿cierto? O datos sin ningún tipo de transformación para generar información y conclusiones a partir de este. Dale, Vivi, por favor. Entonces, ¿qué podríamos definir como un analista de datos o un data analyst? Es aquella persona profesional especializado que puede venir desde distintas ramas, no tiene que venir desde una ingeniería o desde una rama de las ciencias informáticas, de sistemas o de la computación, pero sí es aquella persona que tiene el conocimiento para poder recopilar, analizar, procesar y extraer información importante, información significativa de esos conjuntos de datos y así apoyar a las organizaciones en ese proceso, pues de poder tomar una decisión muchísimo más informada, una decisión que ya pasa desde, como se decía anteriormente, desde la experiencia o desde lo que una persona específicamente sabe, a hacerla a través de datos. Este grupo de personas o las personas que tienen este conocimiento, pues desempeñan hoy en día un papel fundamental dentro de casi todas las organizaciones que entendieron que los datos pues son un activo, o quizás uno de sus activos más importantes, y se vuelven como una persona que está ahí apoyando desde cualquier, digamos, desde en la pirámide, en las pirámides organizacionales, desde cualquier punto donde se pueda tomar una decisión a través de datos, ahí estamos nosotros desde la base operativa o desde una base más gerencial. Estamos apoyando la toma de decisiones a través del análisis de datos. ¿Y por dónde podemos empezar a entender o, digamos, a adentrarnos un poco más en entender tantos conceptos o tanta terminología que hoy en día se escucha en redes, en noticias, en lo que investigamos para querer profundizar o aprender en los perfiles que buscan? Hay un montón de términos, pero digamos que acá queremos resumirlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la terminología básica y desde el punto de vista de los roles que hoy más son requeridos dentro de las organizaciones. Entonces, empecemos por la parte de los roles, que es la que tenemos en la parte izquierda. Digamos que los roles comprenden tres habilidades fundamentales, que son las habilidades en matemáticas, en estadística y en algoritmos, digamos, conocimientos conceptuales o básicos de análisis y de resolución de problemas, podríamos llamar de esta manera, que es el que veríamos arriba. Tenemos unos componentes de ingeniería, ingeniería de software, ingeniería en datos o de las herramientas o de las tecnologías y un componente comunicacional, es decir, un componente de saberse, digamos, saberse expresar, saber traducir esas soluciones a las que llegamos a través de la ingeniería y de la estadística, por ejemplo, pero digamos a otro tipo de público donde el conocimiento más es de negocio, de generar esas conclusiones y digamos, este sería el componente de comunicación. Entonces, intermedio entre esos tres tenemos tres roles que son los más frecuentes o los de los que más se han venido fomentando en el gremio, que son los ingenieros de datos, aquellos que tienen digamos, no son tan expertos en la parte comunicacional, pero sí en la parte estadística, en la parte tecnológica. Los científicos de datos, aquellos que dominan un poco mejor las tres ramas, y donde estaríamos los analistas de datos, que es donde manejamos cierta parte de la ingeniería de software, pero sobre todo los conceptos o las bases y el cómo traducir o el cómo comunicar eh, lo que hemos encontrado a través de los datos para cierto tipo de público, de, digamos, usuarios de negocio que no dominan todos esos conceptos. Entonces tenemos estos tres roles. La idea es que hoy vamos a centrarnos o vamos a hablar de esos analistas de datos, ¿cierto? La parte que vemos intermedia en la derecha. Pero también dentro de los conceptos se escucha hoy en día y más que todo con el avance de los algoritmos y las soluciones de inteligencia artificial, un montón de conceptos, ¿cierto? Digamos que el concepto que engloba todo sí es ese, el concepto de inteligencia artificial y que básicamente es esa capacidad que queremos generar los ingenieros o en general pues como el ser humano en poder traducir o trasladar las habilidades o las competencias que tiene un ser humano de alguna forma mecánica.
¿cierto? Entonces, dentro de la inteligencia artificial está, por ejemplo, la robótica, que es precisamente el poder traducir esos movimientos físicos, o inclusive nuestra forma como estamos hechos físicamente, a otro tipo de organismo. Están los chatbots, ¿cierto? Es la misma habilidad, pero ya más a nivel de comunicación, de cómo un chat me responde, y en fin. Dentro de todo este abanico que está, digo, que engloba todo, que en general es la inteligencia artificial, tenemos el machine learning. Y dentro del machine learning entendemos que es la construcción de cierto tipo de modelos que están entrenados con información histórica y que responden a necesidades un poco más específicas, es decir, saben tomar decisiones o saben predecir cierto tipo de resultado. Y dentro del Machine Learning encontramos el Deep Learning. Es un subgrupo, inclusive mucho más específico, un nicho mucho más pequeño, donde también tenemos esta habilidad del pensamiento humano que queremos traducir, pero a habilidades que son muchísimo más complejas, como ya habilidades del pensamiento o habilidades de entender o de saber diferenciar eh, cuando es en una imagen, pues es un perro, o es un gato, o es un hombre o una mujer. Dentro del Deep Learning encontramos lo que es ChatGPT, que básicamente lo que hace es que a través de todos los textos que encontramos en Internet, él va comparando las palabras que nosotros ingresamos con el subconjunto de palabras que él encontró en Internet y ver cuándo se entrecruzan unas con otras, como si fueran unos tokens. Entonces, este es como la rama de conceptos. El análisis de datos está dentro de todas, porque en todas podemos tener, digamos, esa posibilidad de analizar datos, pero sí es importante que para quienes estamos entendiendo, queremos empezar a adentrarnos dentro del análisis de datos, entendamos como la diferencia de estos tres conceptos. Dale, Vivi, por favor. Listo, le doy la palabra antes, Vivi, para que nos hable un poco acá de cuáles son esas habilidades, cuáles son esas actitudes y cuáles son esos conocimientos que vemos que hoy son fundamentales y que también pues a través del bootcamp queremos fomentar. Gracias, Andrés. Bueno, hay tres temas que vamos a abordar acá en las habilidades y conocimientos, y es un tema importante hablar, y es el tema de las responsabilidades que tiene un analista de datos. También el tema de las habilidades técnicas y las habilidades blandas, que nosotros consideramos que son base para ser un analista de datos. Entonces, hablando del tema de las responsabilidades, nosotros somos encargados de hacer la recopilación de datos. Ahorita disponemos de una fuente enorme de datos, o sea, tenemos redes sociales, tenemos información en texto, tenemos datos estructurados en servidores, tenemos mucha información disponible que tienen los usuarios y que quieren transformar y convertir y volverla en informes. Entonces somos los encargados de entender cómo vamos a ir hasta allá, cómo vamos a consumir esa información y cómo la vamos a dejar disponible para ser transformada. Entonces, es una de las responsabilidades más grandes. ¿Por qué? Porque vamos a tener 10.000 tipos de conexiones, de 10.000 tipos de fuentes. Entonces, tenemos que entender cómo empezar a trabajarlas. Entonces, es un proceso de entendimiento, de conocer las fuentes, de saber a qué vamos a ir allá, por qué vamos a ir allá, ¿sí? ¿Qué es importante traernos? En ocasiones no es necesario traernos todos los datos, en otras ocasiones sí. Entonces, ir comprendiendo qué es lo que va a consumir el cliente para saber nosotros a dónde debemos ir y qué debemos de traer. Luego de la recopilación de datos, también tenemos todo lo que es la limpieza y el preprocesamiento de los datos. Aquí es un punto importante porque si nosotros consumimos basura, vamos a entregar basura. Entonces es necesario hacer una buena limpieza de los datos para poder entregar información valiosa que realmente dé sentido y que dé valor a la persona que la esté leyendo. Entonces toda esa limpieza nosotros también la vamos a realizar, debemos de entender cómo la vamos a realizar, saber cómo funciona cada uno de los datos que estamos trayendo, si el campo que estamos entregando es un correo electrónico, si el dato que estamos entregando es un valor entero, o es un número, es dinero, entender todo lo que estamos trabajando para tener una calidad de la información completa, que al momento de estar haciendo ese preprocesamiento no estemos botando datos, que eso también puede surgir en algún momento, porque obviamente pues estaríamos entregando la información errónea, incorrecta. Otra de nuestras responsabilidades es el análisis exploratorio de los datos, que es comprender esa información que estamos trayendo. No es simplemente tomar, guardar, procesar y entregué.
es saber qué estamos procesando, qué estamos entregando, si son temas de salud, qué información estamos entregando de salud, si son temas de banca, qué información estamos entregando de banca. Entonces, es aprender a manejar esos patrones que tienen los datos, porque los datos normalmente en un volumen muy grande tienden a hablan, nos indican algo. Entonces es identificar, empezar a desarrollar ese ojo crítico de saber, ve, mira, lo que pasa es que si este campo tiene este valor, es porque en algún momento el cliente llamó y me dijo que había que cancelar el servicio. Entonces por eso llega así. O, no, lo que pasa es que el cliente informó que había un daño en el servicio y entonces por eso se ve de esta manera el consumo. Entonces, aprender a identificar cómo llegan los datos, aprender a manejar que ese uno o ese cero que está llegando allá, para mí puede ser nada, pero para el cliente puede ser mucho. Entonces, identificar ese origen y saber qué estamos haciendo con él. Ya también la parte del modelado de los datos es toda la parte de técnicas pues, y de herramientas que nosotros vamos a utilizar para coger esa volumetría de datos gigante y obtener un resultado con ella. Entonces, poder predecir, ahí se aplican varias técnicas estadísticas para poder identificar cuál es el mejor modelo que debemos de aplicar. Un modelo en temas de ventas, queremos saber cuáles son los productos que se pueden sugerir para hacer las ventas. Entonces, ese modelado de los datos también es una de las responsabilidades grandes que tenemos dentro del cargo. La generación de los informes, que era lo que les hablaba, viene pues obviamente muy de la mano con todas estas responsabilidades de las que hablamos. Ahí es donde mostramos el resultado de nuestro trabajo, después de haber hecho el consumo, después de haber hecho la limpieza, el preprocesamiento, que a veces es como una parte muy oculta para el cliente, porque él no sabe qué estamos haciendo, simplemente él ve la parte visual de los informes. Entonces ahí es donde se ve el resultado de nuestro trabajo. Recopilo, si traemos basura, vamos a entregar basura. Entonces es muy importante entender el proceso de punta a punta para saber qué es lo que estamos mostrando en el momento de entregar la data al cliente. También tenemos la toma de decisiones. Entonces todos estos informes, todos estos modelos, todas estas herramientas aplicadas pues conllevan a la toma de decisiones para mirar todos los datos, toda esa historia de datos que hemos recopilado, pues cómo actúan frente al negocio para tomar una decisión X o Y. Entonces, ahí también hacemos parte del proceso. Y por último, el tema de la automatización, y es ya dejar todo este trabajo que hemos hecho. Bueno, en algunas ocasiones, pues a veces es manual porque son los primeros pasitos, después ya se dejan automatizados para que el proceso siga corriendo de una manera particular. Pueden haber ejecuciones diarias, pueden haber ejecuciones cada hora, pueden haber ejecuciones semanales, dependiendo obviamente del negocio y del proceso. Entonces nosotros hacemos esa parte de la automatización. Y mantenimiento de actualización, que digamos es el punto final normalmente de un proyecto, que es, bueno, está funcionando, está corriendo bien, la automatización está bien, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Los datos tienen de que seguir entregándose el día que es, a la hora que es y mostrándose bien en los informes. Entonces ahí tenemos todo lo que es el mantenimiento y la actualización de esa data. Y ahora sí, pues vamos a mirar el tema de las habilidades técnicas que normalmente, bueno, consideramos nosotros, son base para un analista de datos. Entonces, el tema de el análisis de datos como tal, entender cómo es el proceso, lo que hablábamos ahorita de las responsabilidades, normalmente el flujo coincide en la mayoría de las empresas, tenemos una parte de consumo desde la fuente, limpieza, transformación, estructuración e información, generación de informes. Entonces, entender cómo vamos a trabajar esos datos, cómo se van a consumir, comprenderlos. Yo creo que esa es una de las palabras claves para este proceso, comprender esos datos que estamos trabajando y pues obviamente pues aplicar el tema de las herramientas y las técnicas estadísticas. No siempre pues se aplican, pero en la mayoría de los casos es una de las mejores opciones, dependiendo obviamente del enfoque que le esté dando el negocio al proceso. La programación. Las bases de programación son importantes para ser analista. No es que tengan que ser la persona más wow, llena de certificaciones y que maneje el código de pe a pa, que si le entregaron un pseudocódigo o un código en Java, lo logró leer y es el top. No, pero sí tenemos que tener nociones, entender qué está haciendo el proceso, entender qué es una variable, entender qué es un flujo, entender cómo funciona el almacenamiento
para poder saber qué está haciendo el proceso, ¿sí? Entonces, esas nociones básicas de programación sí son indispensables para un analista. También temas de base de datos y pues ya lenguaje SQL. Entonces, debe conocer cómo se almacena la información, cómo funciona una base de datos, qué motores existen de base de datos preferiblemente. Tenemos varios tipos de motores con datos estructurados, datos no estructurados, todo depende obviamente de las fuentes. Últimamente los no estructurados están muy de moda, por decirlo así. Llegan bastantes, entonces hay que saber cómo aprender a moverse. La ventaja es que normalmente la mayoría de las herramientas funcionan de la misma manera. Hay alguna variación en los temas de consultas que se utilizan, en este caso pues como para hablar del lenguaje SQL, pero por ejemplo Oracle, MySQL, coinciden bastante en temas de nube también, funcionan AWS con Athena y Redshift funcionan igual que SQL, obviamente tienen sus variaciones, pero hay que tener esas nociones e igual pues esa parte técnica también se va aprendiendo. Digo que el top acá es Excel. Excel se necesita para absolutamente todo. Si tú vas a un área comercial, manejan Excel. Si tú vas a un área de logística, manejan Excel. O sea, normalmente las personas, así tengan el motor más wow del planeta para almacenar la información, tiene al menos una macro de Excel para manejar sus procesos. Es lo que más debe, es difícil cambiar esa cultura porque Excel es muy completo, pero el manejo de Excel es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos acá dentro del cargo como tal. Y ya la parte de visualización de datos, pues entender las herramientas que tenemos de visualización. Hay personas muy top con temas de grafos, de colorimetría, de ubicación del informe del diseño, pero es tener también las bases, lo mismo que les decía, en temas de programación, bases de datos y visualización, es tener las nociones de cómo estamos trabajando, de cómo funciona y ya mirando el código, aprendiendo el proceso, uno puede ir explorando un poco más y entendiendo cómo funciona. Y en temas de habilidades blandas, la número 1 definitivamente es la comunicación. Los analistas de datos tenemos que estar en continua comunicación con el cliente, con el negocio, exponiéndole qué pasa con el dato, preguntando cómo llega esa información, ve, nos está pasando esto con este dato, no nos está llegando esta información como me dijiste que iba a llegar, ¿cierto? Entonces hay casos muy particulares que ellos conocen. Ah, sí, lo que pasa es que la semana pasada la sucursal cerró porque, no sé, la persona que sabía manejar eso se enfermó y no vino. Entonces no llenó la información. Entonces son cositas muy particulares que se presentan dentro del proceso y que nosotros tenemos que comunicar, hacerles entender para que ellos, obviamente muy de la mano, nos vayan explicando cómo debemos de trabajar. Y eso conlleva lo otro, que es el dominio del negocio. Entonces, al haber esa comunicación entre el cliente, pues nosotros vamos a ir aprendiendo del negocio. Entonces, cómo funciona una transacción, pues como para el ejemplo, cómo funciona una venta, cómo funciona un alquiler, pues dependiendo obviamente del enfoque que le estemos dando, es manejar, o sea, conocer todo el flujo del dato, cómo se genera esa factura, entonces yo me consumí la factura, pero es que esa factura fue porque hizo una venta digital o esa factura fue porque hizo una venta en tienda física o esa factura fue porque le vendió un mayorista. Hay un montón de formas de obtener esos datos y es entender cómo están llegando. Entonces, cómo sé que un cliente es de este tipo, que un cliente es de este otro, que una empresa funciona así o así. Es todo ese dominio del negocio. Y tenemos también las herramientas de análisis de datos, conocer cómo funcionan, en este caso, por ejemplo, para el lenguaje que más se usa normalmente en análisis de datos, que es Python, el uso de las librerías como Pandas, que nosotros pues tenemos acá como en el top número 1, también pues con R, que también se trabaja mucho ese lenguaje. Jupyter para el tema de los notebooks, donde se hace el desarrollo del código. SQL Server que les comentaba pues anteriormente en la parte de las responsabilidades y la parte técnica. Entonces, todas las herramientas que hay en la suite del analista de datos
es bueno conocerlas. Hay algunas que a veces, dependiendo obviamente de la empresa donde se elabore, pues vamos a manejar súper bien, pues porque es nuestro día a día. Otras que, digamos, que se pueden conocer, se vieron en una parte académica, en un curso que se hizo, pero al menos tener la noción de que esas herramientas existen. La ética y el cumplimiento también es uno de los tops acá en las habilidades blandas, porque nosotros estamos trabajando con información y esa información a veces tiende a ser muy sensible. Digamos que si estamos trabajando en un modelo de temas de salud, nosotros tenemos que cumplir con unas restricciones porque es información personal. Entonces, es entender qué nivel de protección tienen que tener esos datos, que no podemos llegar a salir a decir lo que tenemos o lo que estamos procesando, que obviamente debemos de respetar esa información con la que estamos trabajando. Entonces, es cumplir con esas normas de ética. También hay unas regulaciones que generan multas y no se cumplen en las empresas por mostrar la información restringida de los clientes o de los usuarios. Ya lo vieron hace unos años, salió este tema de autorización de datos, de trabajar pues, con los datos privados, que tú autorizas o deniegas el uso de tus datos. Entonces, desde ahí sale como todas estas reglas de decir, bueno, sí, vos tenés mi correo, vos sabes cómo, dónde vivo, cuál es mi dirección, mi teléfono, yo te autorizo para que los uses o no, definitivamente yo no quiero que todos los días me llame el banco a aportarme una tarjeta de crédito, por favor no me llamen más, ¿cierto? Entonces de ahí sale todo este tema. Y el tema de la resolución, ¿cierto? Como para cerrar aquí, las habilidades blandas en resolución de problemas, nosotros tenemos que ser muy detallistas, tenemos que ir mucho al detalle, entender qué es lo que pasa. A veces un proceso falla y es la cosita más pequeña que uno cree que no es y está ahí. Entonces, manejar mucho ese nivel de detalle, de entender, va muy de la mano con el dominio del negocio, entender qué puede pasar, sí, porque son varios condicionales, entonces poder tener esa capacidad de abstraer el error, de entender cómo funciona y de proponer opciones para solucionarlos, porque a veces llegamos al negocio y decimos, mira, esto está fallando. Ah, bueno, pero no, venga, pero te tengo estas opciones, mira, podemos hacer esto, podemos trabajar a hacer, ¿cierto? Llegar con esas opciones para que el cliente pues tenga una serie de soluciones a ese problema. Obviamente pues conociendo la data, ¿sí? Ahí sí hay una parte atrás de experticia del negocio para poder proponer esas soluciones. Bueno, y ¿cómo iniciar la formación? Entonces, bueno, aquí hay, esta es como la pregunta del millón. En cómo iniciar la formación, hay varios ítems, ¿sí? Aquí pues pueden ver una lista larga y adicionalmente pues agregamos un tweet que generó bastante polémica la semana pasada. em, ¿Y cómo podemos empezar a trabajar como analista? Bueno, trabajar no, formarnos como analista. Entonces, bueno, tenemos lo que es tema de especializaciones presenciales, vemos que está como en la base de la lista. Hay mucha información en podcast, si ustedes se meten a Spotify, hay una lista impresionante de todo lo que ustedes quieran buscar. Todo el tema de las especializaciones también virtuales, ahí hay mucha información disponible, muchos eh, cursos, muchas especializaciones, muchas carreras disponibles para poder empezar a formarse acá. Pero a lo que queremos hacer alusión es que no siempre tiene que ser en la academia, ¿sí? La academia obviamente forja en temas técnicos, genera muchos contactos, pues, y te desarrolla muchas habilidades, pero digamos que hay personas que son muy autodidactas. Entonces, hay muchos cursos online disponibles y hay personas que no necesitan a nadie al lado, simplemente leen el material, le cacharrean y logran hacerlo todo. En mi caso, por ejemplo, yo soy más de tener a alguien al lado que me explique, soy como tener un tutor, entonces ese tema de poder ir con alguien a preguntarle algo, eh, soy más como de ese team.
pero se tienen muchas opciones. De hecho, el tema de las certificaciones, conozco pues varios casos de personas que no han pasado por una ingeniería, no una administración, ¿cierto? X carrera, pero tienen certificaciones en nube, tienen certificaciones en cualquiera de las herramientas que estamos potenciando acá, SQL, en Oracle, y pues actualmente están laburando en el área de TI. Entonces no estaban muy enfocados al principio. Entonces no es como una restricción decir, ay, no, es que yo no sé nada de tecnología, entonces no puedo hacer parte de esto. Por el contrario, ese mix entre el conocimiento que tienen de otras áreas versus la parte técnica complementa mucho y gusta bastante. Conozco ingenieros civiles que manejan obviamente pues como todos sus procesos y desarrollan y empiezan a conocer como todo el funcionamiento y hacen un mix entre su título versus la parte tecnológica. Entonces no es una restricción para decir, no, es que como yo pasé por otro lado o yo estudié administración o X o Y, no voy a aprender nunca a programar. Por el contrario, entonces es como complementar la formación que ya se tiene con esta parte de tecnología y, y es bastante, pues es muy llamativo para las empresas. Entonces es un plus que se pueden dar en sus carreras, es un plus que pueden tener ahí muy de la mano. Programar tiene su ciencia, pero obviamente si se persiste y se logra coger esa parte lógica, se logran muchos buenos resultados. Entonces, ahí hago como pues la claridad de que todos pueden participar acá. Ya obviamente es de practicar, practicar, practicar como todo en este planeta, es temas de práctica, porque es importante eh, conocer, aprender a moverse en este proceso. Y lo que decía pues acá en su momento, Mari, que en Tech no importan los títulos, lo que realmente es demostrar lo que saben, no solamente en Tech, yo creo que en todas las carreras o en todos los cargos, importa es demostrar lo que podemos hacer y a dónde podemos llegar. Entonces, todas estas eh, información complementaria que podamos llevar en nuestra carrera, en nuestro proceso como profesionales, es completamente válida. Entonces, la invitación es esa, a que cualquier tipo de cursos que pronto les llamen la atención o si ya tienen como un line-up de cómo van a empezar a formarse, aprovechen toda esta disponibilidad porque la ventaja es que tenemos en Internet hay demasiadas opciones para estudiar. Entonces, estas herramientas que nos entregan, y más que todo en temas de programación, son bastante valiosas. Entonces, por favor, no las desaprovechemos. Aquí tenemos obviamente un esfuerzo local muy grande, pues en Colombia hay muchas empresas que hacen ese esfuerzo de reunir toda esa información eh, para hacer toda la capacitación. Entonces, obviamente, pues tenemos acá, somos Macaya, tenemos disponibles nuestros cursos. eh, Hay otros esfuerzos como maestrías, pues ya en temas de universidades, de analítica de datos. Si ustedes miran los requerimientos de estas, de estas empresas, no van a pedirte bases de sistemas. En mi caso, pues yo estuve en la Universidad Nacional y estudié con estadistas, estudié con economistas, con médicos, entonces no es necesario, ¿cierto? Quien creyera que un médico estuviera programando. Entonces, no es restricción para aprender. Y también están las plataformas online que están disponibles a la hora que tú quieras pues conectarte a estudiar. Eh, Tenemos pues Coursera, que es uno de los más conocidos, que también tenemos un montón de cursos, la mayoría pues son bastante rigurosos y muy conceptuales, hacen evaluaciones, obviamente miden tu nivel de desempeño, de entendimiento de los módulos que estás realizando. Em, Datacam, Udacity, Khan, Datacam para temas de analítica de datos también es muy bueno. Tiene todo un plan de estudios donde te guía y te explica cómo puedes aprender.
hay un tip importantísimo en todo esto que le estoy inventando y es que la mayoría de estas plataformas online son en inglés. Los cursos chéveres que hay están en inglés, entonces el refuerzo del segundo idioma también es importante porque esta parte técnica se trabaja más que todo en inglés. Hay muy poquitos cursos que están en español y que son valiosos, entonces la mayoría son en inglés. Taller de hoja de vida. Que no se nos olvide. Listo. Bueno, y pues también otras plataformas que son más de entrar a tirar código, a estar pues como en la salsa, como intentar simular un poquito más el ambiente empresarial, aunque realmente es difícil simularlo. Está Kaggle y está Codalab, que tiene pues como todas estas como test para entrar a aprender, a resolver problemas. Entonces también es chévere porque no es solamente teoría, que a veces uno es como, bueno, mucha teoría y poca práctica. Aquí es entrar a entender qué estamos haciendo. Pero a veces cuando empezamos a hacer la parte práctica nos damos cuenta que sí o sí necesitamos entender la teoría. Entonces, aquí también están esas herramientas, pues las dejamos ahí como en la bandeja, por los que quieran conocerlas, que son bastante pues recomendadas. Ahí ya le doy el paso a Andrés. Listo, Vivi, muchas gracias. Ahí para complementar un poquito lo que mencionabas en esta última parte de, digamos, de esas herramientas de las que mencionaba los cursos online, pues digamos que tienen una gran diferencia con el esfuerzo que se hace localmente por Macaya o por las otras organizaciones, y es que son cursos online, pero por lo general son asíncronos. Te conectas a una clase, ves un video, pero digamos hay cierta desconexión entre lo que se está viendo pues en el momento. Y dentro de las herramientas prácticas, y muy importante tenerlo en cuenta, es que son una especie de ensayo, pero están un poco lejos del mundo real, ¿cierto? O sea, realmente lo que se ve dentro de las empresas, cosas como lo que mencionaba Viviana, de que todavía Excel es una de las capacidades que hay que tener, simplemente no porque nosotros vayamos a hacer soluciones en Excel, sino porque allá es donde se tiene en este momento. Entonces, son plataformas donde se pueden hacer ejercicios, pruebas, pero como advertencia, por así decirlo, lo podemos decir, es que está un poco todavía alejado de lo que se ve en el mundo real. Y hablando del mundo real, entonces precisamente queremos mencionar un poco las expectativas y realidades que se ven en este mundo de los datos en el día a día. Entonces vamos a hablar de algunos que hemos recopilado Vivi y yo para que tengamos acá como que ustedes aprendan un poco más de qué es lo que nosotros hacemos diariamente. Dale, Vivi, por favor. Bueno, tenemos uno de los mitos o de lo que más se escucha comúnmente, y es que, digamos, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, con analítica, con ciencia de datos, es un trabajo muy difícil, un trabajo muy teso, se necesita una capacidad de abstracción inalcanzable. Muchas veces así lo catalogan a uno como el inalcanzable, el que no conoce todo. Y dentro de ese mundo de mitos, pues hay tres, ¿cierto? Donde se menciona, por ejemplo, es que dentro de las organizaciones lo que hay que saber es construir siempre soluciones desde cero o construir modelos de datos desde cero, y que esa es la principal actividad de un analista de datos. Esto digamos que en el mundo real no es cierto. Tanto Vivi como yo, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas, si bien es importante y es parte de lo que uno conoce dentro de los fundamentos teóricos, y es como construir una arquitectura pues desde cero, no es lo que se hace comúnmente. Digamos, hoy ya las organizaciones cuentan con modelos donde se hace un almacenamiento y una transformación de datos ya estandarizada. Digamos, eso puede ser el escenario muy factible para alguien que apenas está empezando a tener conocimiento y que quiere saber cómo se construye una solución. Obviamente, alguien sin experiencia no va a entrar a hacer este tipo de actividades, pero hay posibilidad de trabajar en análisis de datos sin saber desde entrada a construir un modelo desde cero o a construir una arquitectura. Digamos que la principal actividad no es esta normalmente, sino trabajar en un modelo, una solución que ya existe, un framework, unos pipelines estandarizados. Ese es, digamos, parte de lo que se hace en el día a día. Otro de los mitos es que hay una generación de conclusiones o de soluciones constante, es decir, se sabe que el fin principal o final dentro del análisis de datos es poder analizar datos, analizar patrones y generar conclusiones,
pero no es constante. Digamos que no es constante porque estamos hablando de volúmenes de datos que son grandes, de que normalmente una organización para generar una conclusión más adecuada necesita integrar toda la información que se produce en sus diferentes áreas y primero hay que organizar la casa, organizar los datos y ahí sí partir a la generación de conclusiones. Entonces no es normalmente que hay que estar analizando patrones todo el tiempo, hacer técnicas estadísticas para generar conclusiones. No, esto se hace en un paso, digamos, más avanzado y en las entregas muy puntuales, donde inclusive se debe entender muy bien a qué conclusiones quiere llegar el cliente, ¿cierto? Y hacia a nosotros hacia dónde, hacia qué camino debemos llevar, pues como nuestro esfuerzo por mejorar, optimizar los procesos a través de datos. Y tenemos un tercer submito también dentro de que es un trabajo difícil y complejo y es que estamos utilizando herramientas o métodos muy novedosos todo el tiempo. Eso digamos que tampoco es cierto. Hay un stack de herramientas, hay un stack de habilidades, como lo mencionábamos anteriormente, de Python, de SQL, de herramientas visuales, de Power BI, pero digamos hay cierta estabilidad o cierta homogeneidad entre las soluciones, como nos comentaba Viviana, por ejemplo, a nivel de SQL. Si bien hay muchos motores, la sintaxis, la forma de explorar estos modelos, los componentes que hay dentro de los modelos, bases de datos, tablas, vistas, en fin, tienden a ser muy constantes, ¿cierto? Y no cambiar en el tiempo. Si bien parte de nuestra tarea es investigar, es conocer qué nuevas cosas se están haciendo, qué nuevas herramientas hay. Eh, a nivel más de las organizaciones, pues no se tiende a irse hacia algo que sea muy de prototipo, porque obviamente dentro de una empresa pues va a tener un impacto mayor llegar a una solución que de pronto a cierto tipo de soluciones no se puede acceder. Entonces el uso de herramientas y técnicas novedosas no es lo más usual, siempre va a haber propuestas, van a esperar de nosotros que sepamos qué cosas nuevas hay, pero no es lo que todo el tiempo se tiene que estar, digamos, implementando. Dame, por favor. Bueno. Pero por aquí que hay eso ya, gracias. Hay otro mito también y es entonces qué requieren las organizaciones o cómo deberían empezar las organizaciones en este mundo de utilizar los datos. Lo primero es que se debe partir de unos procesos de captura y de integración de información, ¿cierto? Es decir, conocer dentro de una organización cuáles son todas esas posibles fuentes de datos que puede haber. Excel, archivos planos, formatos que se llenaron manualmente, información que ya esté dentro de sistemas transaccionales, hacer esa exploración de todas las posibles fuentes de datos que hay y donde una organización pues puede tener información que incluya valor. Hacer ese conocimiento, ese discovery de donde hay información que puede ser importante. Luego de hacer ese conocimiento, entonces iríamos al almacenamiento y transformación de esos datos en una única fuente. Entonces, eh, hacer una exploración, digamos, de acuerdo a las necesidades, el presupuesto de la empresa, los volúmenes de información que tiene, cuál es la mejor solución a la que se debe llegar para almacenar todas esas fuentes de datos en unos modelos más estandarizados, que permitan una traducción de la información a nivel de usuario, que no estén en este caso, no tan orientados hacia la transaccionalidad, sino hacia el poder explorar y encontrar patrones en esta información, pero dentro de un único modelo. El tercer paso hasta acá sería bueno, cuando ya conozco las fuentes y esas fuentes están integradas o almacenadas, mirar cómo enriquecer o conocer esa información que te tiene a través de nuevas variables. Entonces, empezar a explorar esa información, los datos y que otras nuevas variables que no están dentro de lo que se conoce dentro del modelo nos van a enriquecer o a potenciar esa información. Luego, con este tercer paso, nos iríamos hacia la exploración de los datos. Miren que hasta acá finalmente es donde vamos a esa generación de insights o de conclusiones, donde identificamos patrones, donde podemos apoyar esa parte de toma de decisiones dentro de la organización. Y finalmente, el último paso es la monetización. Y esto básicamente es que nosotros podamos hacer un comparativo de la empresa antes y después de. Antes es cuando no teníamos un modelo integrado, cuando no tomábamos decisiones a través de datos y después. Y hacerle esa comparación y darle, digamos, ese entendimiento a la empresa. Mira, es que todo este esfuerzo que se hizo, estos nuevos perfiles, este conocimiento, estas herramientas generaron eh, este valor, que de hecho es parte de una de las preguntas que nos hacían en el chat y es cuál es el valor de la información. Digamos que no se puede calcular, pero sí hay tres apoyos fundamentales donde nosotros
podemos hacer esta medición y es que nuestros modelos de datos están orientados a optimizar la rentabilidad, a reducir los costos, ¿cierto? Optimizar los costos y tercero, a mejorar la experiencia de usuario con el cliente hacia esas tres. Entonces, de acuerdo a nuestra solución, es que nosotros debemos partir un antes y un después cuando se hacen esas soluciones y decir, bueno, ¿qué tanto yo mejoré las ganancias? ¿Qué tanto puedo optimizar los recursos? O yo qué tan buena nueva comunicación o qué tan buena nueva interacción estoy generando con los clientes que me están llegando nuevos clientes o que los estoy reteniendo. Hacia esos tres es donde le debemos apuntar. Dale, por favor, la que sigue. Gracias, listo. ¿De qué depende el éxito de los proyectos en análisis de datos? Es otro de los mitos. ¿Qué hay que hacer o cómo se puede saber si se va a llegar al éxito o no? Entonces, lo primero es establecer una meta y esa meta además debe ser alcanzable. De hecho, también es parte de la conversación de los proyectos que muchas veces nosotros, dentro de nuestro esfuerzo individual, debemos hacer. Muchas veces nosotros con la disponibilidad de información, como lo mencionaba Viviana, en Internet, con los ejercicios que hay, establecemos trabajar en un proyecto o en una universidad donde estamos estudiando, entonces, ¿cuál es esa meta o dónde voy a colocar esa banderita? Muchas veces al principio yo decido colocar esa banderita en la cima del Monte Everest, lo va a llegar a lo más alto. Y de pronto por el ejercicio, por lo que estamos haciendo, por el conocimiento que se debe adquirir, pues decimos, no, realmente esa banderita no la puedo poner allá, la puedo bajar un poquito, pero tener esa meta siempre presente. Así hagamos el esfuerzo de reducirla un poco, pero saber hacia cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar. Lo segundo es un presupuesto. Claramente está asociado, digamos, al factor económico dentro de las empresas, a la tecnología, a los perfiles, pero también al tiempo. Y también hace parte de nuestro esfuerzo dentro de los proyectos que queramos hacer de forma personal. Si tenemos una máquina, digamos, acorde para lo que vamos a hacer, si contamos con el tiempo, si queremos hacer un proyecto personal con otra persona, hacer ese presupuesto o entender esos recursos mínimos que se necesitan. Y finalmente, y más importante, es que se necesitan datos sobre el proyecto que vamos a trabajar, ¿cierto? Si estamos en un proyecto en el que queremos establecer en una empresa de comunicaciones, por ejemplo, esa probabilidad de que un cliente se vaya o se nos retire, pues mínimo tenemos que tener información de esa historia de cuáles clientes se han retirado y cuáles características están asociadas, digamos, a ese retiro. Entonces, datos fundamental que se tengan. ¿De qué va a depender la variabilidad? Pues del alcance de lo que queramos alcanzar, pero datos sí, pues digamos, tienen que haber. ¿Cuáles son esas etapas? Otro de los mitos, otro de lo que se conoce también, digamos que hay cierta, por así decirlo, no una certeza completa es cuáles las etapas en las que más esfuerzos se realizan los proyectos de análisis de datos. Vemos que casi en un 80, un 70% nos vamos en lo que es conocimiento de negocio, exploración de los datos y preparación de los datos. Es decir, que finalmente el modelado o lo que tiene que ver con otro tipo de técnicas o de tecnologías se lleva casi un 30% hasta lo que es la evaluación o la toma de decisiones, la implementación y mantenimiento, que requeriría casi un 20%. Es parte de lo que nos mencionaba Viviana y parte de las habilidades blandas que también debemos ir mejorando y es como nosotros podemos integrarnos o flexibilizarnos a distintos negocios. Obviamente la habilidad no va tan encaminada de que hoy en día yo necesite saber de todo tipo de negocios, de los negocios de salud, de retail, de comercio, sino que al momento de entrar a un tipo de negocio de estos, pues tengamos como los sentidos o la capacidad de flexibilizarnos, ser como una esponja que captura como toda esa información de negocio y siempre esa curiosidad. Ese ir un poco más allá de cuando estoy explorando los datos, veo que aquí pasa esto, quizá esto me impacte un poco más, entonces poder comunicarlo al negocio, qué está sucediendo y luego todo ese proceso de entendimiento pues se traduciría en una preparación de los datos que ahí sí nos aseguraría tener datos confiables, datos seguros, datos que sí le apuntan al propósito que queremos llegar. Entonces ven que hay un esfuerzo gigantesco en todo lo primero y luego la evaluación o lo visual o lo que el cliente digamos, finalmente a utilizar, pues es lo que iría al final y lo que menos tiempo requeriría. Olivia, por favor. Bueno, también de las actividades que hacemos en el día a día. Entonces hablamos un poco al principio, ¿cierto? De esos mitos, pero digamos que en este orden esta gráfica y parte de la primera que veíamos con Viviana
de dónde está focalizado más ese conocimiento que es no formal, viene de algunas organizaciones que hoy en día estudian dentro de las empresas y encuestan a personas del sector de análisis de datos en cuáles son esas habilidades y cuáles son esas actividades que más se hacen en el día a día. Entonces, están en orden del mayor al menor. Lo que más hacemos, pues, digamos, es aplicar análisis de datos utilizando distintos métodos, conectándonos a una base de datos, aplicando lenguaje o por medio de gráficas en un notebook o en Python para hacer o encontrar análisis de datos, digamos, más en un sector, en un contexto básico de falta información en tal columna, tengo estos esquemas, esto me cruza con esta información, en fin, entonces hacer como toda esa técnica de análisis de datos, generación de reportes e informes, ¿cierto? Hoy en día en las empresas, si bien hay o se tiene, digamos, un grupo dentro de las organizaciones, las personas que toman decisiones, donde más se conserva la exploración de reportes e información es en la base, que es la parte productiva, y ahí son cruciales los informes, o sea, el detalle de la información, detalle todas las transacciones para poder, digamos, no solo que este proceso esté optimizado y estandarizado, sino que ellos lo puedan utilizar, digamos, de una mejor forma. En vez de estar utilizando un Excel o cruzando información, pues nosotros generar herramientas o productos de datos hacia la generación automatizada de informes. Tenemos otras como lo es, por ejemplo, la visualización de datos, la identificación de problemas a nivel de negocio, ¿cierto? Ahí no es algo tan técnico, sino que nos vamos bueno, el negocio hoy en día está haciendo este proceso y recopilando esta información. ¿Qué tal si en vez de hacerlo de esta forma, creamos, no sé, un archivo estándar o una plantilla estándar donde todos lo hagan de la misma manera? Ese tipo de soluciones también, digamos, nosotros aportamos. Entrenamiento y validación de modelos de datos, partiríamos a la parte de despliegues de modelos y finalmente las que menos se hacen, pues, o a las que menos tiempo se le dedica, no sin dejar de decir que son importantes, pero se les dedica menos tiempo, es a la creación de infraestructura de datos, a la investigación de nuevos algoritmos, nuevas técnicas, actividades que tienen que ver con gestión o con el liderazgo y el desarrollo de herramientas o de software o de arquitecturas o frameworks nuevos para recoger y procesar datos. Leí, porfa. Siguiente. Bueno, uno de los mitos también, digamos, hasta hoy en día o hasta cierto tiempo ni siquiera era un mito, era una realidad de lo que se esperaba dentro del mercado del sector y es que todo lo puede hacer, todo esto lo puede hacer un analista de datos. Entender completamente el negocio, generar siempre conclusiones, entender las herramientas, todo. Básicamente, hasta cierto tiempo para acá, ciertos años, el sector se da cuenta que si bien este tipo de personas existen los genios, existen estos unicornios azules, son muy escasos, no son el escenario tan factible para una empresa, han dejado ya de buscar estos perfiles y quieren formar equipos de datos. Equipos de datos donde conozcamos poco a poco, pues o digamos una parte un poco de todo, de qué es lo que cierto rol debe hacer, o me debe entregar a mí, o yo debo entregarle a otro, pero se conforman unos equipos de datos. Unos equipos de datos donde el primer rol que está en contacto con el cliente son los business analytics o los analistas funcionales o los analistas de negocio que tienen un cierto bagaje técnico, pero pueden comunicarse con el cliente, entender a qué es lo que quieren llegar y poder traducir eso a un lenguaje un poco más técnico a los roles del analista de datos y el ingeniero de datos. El ingeniero de datos ya teniendo ese alcance, teniendo ese entendimiento de qué es lo que el cliente espera, construye todas las herramientas para poder traducir ya ahora esa pregunta de datos, que antes era una pregunta de negocio, a una respuesta de datos. Entonces, a través de los datos, yo cómo puedo llegar a esa pregunta que el cliente espera. Y finalmente, digamos, están unos roles ya de más a nivel de despliegue o a nivel de entrega de las arquitecturas o lo que se haga en su momento, como lo son los roles de DevOps o de DataOps, para llevar esa parte hacia respuestas de negocio. Entonces el cliente ya, mira, te estoy entregando esto que me pediste, entonces yo te estoy entregando esto, estamos llegando a lo que queremos y poder hacer pues como esa entrega. Entonces miren que es un proceso, aquí está súper resumido, pues en unos roles muy generales, pero digamos que se tienen estos diferentes roles, esta interacción entre ellos, formando lo que hoy se quiere, que es un equipo de datos. Dale, Vi, por favor. Dentro de ese conocimiento entonces de los equipos de datos, devolviéndonos un poco a lo que conocíamos, a lo que veíamos anteriormente, es importante que hay unas
digamos como unos mínimos, como lo vemos en la gráfica, donde una persona, donde todos tenemos que tener cierto conocimiento de negocio, pero pues hay unos roles que lo necesitan más, que son aquellos que tienen, digamos, más profundidad en las capacidades empresariales. Sobre todo tenemos que tener cierto factor de llegar a soluciones creativas, de desarrollo, de investigación, pero cada rol, digamos que tiene su skill o tiene su grupo, y entre todos, pues lo que se busca es complementarnos como todo un equipo de datos. Dale ahí, porfa. Bueno, y finalmente, a nivel de rango salarial, que también digamos es uno de los mitos o una de las expectativas que nosotros queremos conocer, y es cómo hoy las carreras relacionadas con análisis de datos pues están viniendo como más favorecidas por todo lo que se está viendo dentro de inteligencia artificial, dentro de machine learning, toda esta parte. Salary Explorer pues es una compañía que podemos consultar en internet, y que digamos se dedica a la investigación o a la encuesta de personas que trabajan en diferentes roles para saber, de acuerdo a su experiencia y a sus ingresos, en qué rango está. Entonces vemos que hoy en día esta gráfica pues es muy reciente, es de entre el año 2022 y 2023, y vemos que un analista de datos sin mucha experiencia, ¿cierto? Con conocimiento técnico, con algún certificado, como nos mencionaba Viviana Online, por ejemplo, puede estar ganando entre 2.800.000, 3 millones de pesos, con menos de 2 años de experiencia. Digamos que para estar arrancando, pues es un valor bastante, pues digamos, importante, o digamos que sale un poco más del promedio de lo que puede haber en otras carreras. Con un poco más de experiencia, entre 2 y 5 años, ya iríamos entre los 3.700.000, casi los 4 millones de pesos. De 5 a 10 años estaría superando los 5 salarios mínimos, y así en adelante, digamos, va incrementando de acuerdo a la experiencia, también a esa investigación, a esas capacidades creativas que nosotros queremos formar, de conocer más, de dónde puedo tener más información, ¿cierto? El conocimiento de una persona de 2 años, pues hacia una de 5 o 10, pues no solo es la experiencia, sino que también es las herramientas que ha llegado a utilizar, cuántos modelos, en los cuántos modelos ha llegado a trabajar, de cuántos modelos de negocio conoce, ¿cierto? Entonces hay un cúmulo de experiencia que se va incrementando. Eh, Creo que la presentación entonces ya la llevamos hasta acá, nos fue muy bien con el tiempo, muy cumplidos. No sé si de pronto de momento tienen alguna otra pregunta. Yo que han estado preguntando pues como sobre la grabación, no sé si tienen de pronto alguna otra pregunta que quieran hacernos. Parece que de pronto no. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Esperamos que les haya gustado mucho, que se hayan entusiasmado por este nuevo entrenamiento que vamos a empezar el mes de octubre, el 18 de octubre. Están todos súper invitados a ser parte de nuestro entrenamiento, a vivir este mundo de los datos con Viviana y con Andrés. Y bueno, espero que tengan todos una feliz tarde, y muchas gracias nuevamente a Andrés y a Viviana por compartir todo este conocimiento con nosotros. Con mucho gusto.